Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y la oscuridad, hacia un capítulo de la humanidad marcado por el odio y la discriminación, el régimen de terror creado por el régimen nazi a través de las leyes de Nuremberg. Puestas en marcha en la ciudad de donde tomaron su nombre en 1935, estas leyes alimentaron un infierno de antisemitismo y racismo, lo que llevó a la persecución sistemática y eventual exterminio de millones de personas. Nuestra guía para la exploración de hoy, la pregunta, ¿qué pasó en Nuremberg con los judíos? El primer hito siniestro en este grotesco viaje es la promulgación de las leyes de Nuremberg, resultado directo de la retorcida ideología que alimentó las ambiciones del régimen nazi. Estas leyes, esencialmente un manifiesto legalizado de odio, tenían como objetivo despojar a los judíos de su identidad, de sus derechos y, en última instancia, de sus vidas. Este sistema de clasificación con carga racial condujo a la exclusión sistemática de los judíos de diversos aspectos de la vida pública, deshumanizando a toda una comunidad en el proceso. El establecimiento de estas leyes también marcó un cambio dramático en las condiciones socioeconómicas de la comunidad judía. A los judíos se les prohibió gradualmente ejercer profesiones como el derecho, la medicina y la enseñanza, siendo su único delito su origen étnico. Para aumentar esta ignominia, los negocios de propiedad judía fueron confiscados sistemáticamente y entregados a alemanes no judíos, lo que tuvo graves consecuencias financieras para la comunidad judía. Pero el camino de la persecución no siempre fue el de las leyes draconianas o la marginación económica, sino que a menudo tomó las tortuosas y sinuosas vías del rechazo social. Estas leyes también condujeron a una mayor segregación y aislamiento social de los judíos, y este último disminuyó significativamente. Esta alienación generalizada fue ayudada e instigada por la propaganda nazi, que caricaturizaba a los judíos como una amenaza a la pureza racial aria y a la integridad nacional. La verdadera magnitud de las leyes de Nuremberg proviene del hecho de que no fueron solo un conjunto de decretos, sino un precursor mortal del Holocausto. Al institucionalizar el antisemitismo y sentar un precedente legal para la exclusión y eventual asesinato de millones de personas, estas leyes, sin saberlo, allanaron el camino para uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Sin embargo, las leyes de Nuremberg y sus horribles consecuencias contienen una lección sombría pero profunda para la humanidad. Sirven como un duro recordatorio del costo incuantificable e inimaginable de la discriminación, el odio y los prejuicios, ayudándonos a comprender la importancia de combatir esos males en todas sus formas. Porque el recuerdo comienza con la comprensión. Pero profundicemos en la narrativa, detengámonos para comprender las implicaciones que alteran la vida de las leyes de Nuremberg. Estas leyes dictaban cada faceta de la existencia de un judío y no dejaban nada intacto. Destrozaron familias, destruyeron medios de vida, dañaron la dignidad y provocaron profundos traumas y sufrimiento. La ley de ciudadanía del Reich proporcionó una definición escalofriantemente sucinta de judío. Independientemente de sus creencias o prácticas religiosas, cualquiera que tuviera 3 o 4 abuelos judíos era ahora judío, una clasificación de la que dependería toda su vida a menos que huyera. Ya no eran seres humanos, sino engranajes de una monstruosa maquinaria racial. Estas leyes, con su brutalidad fría y calculada, no solo tenían como objetivo alienar, deshumanizar y destruir, sino que también fueron fundamentales para dar forma a la narrativa más amplia de la Alemania nazi durante esa época. Su influencia insidiosa se filtró silenciosamente en la vida cotidiana de cada hogar judío, dejando tras de sí un rastro de traumas y recuerdos inquietantes. El miedo a llamar a la puerta en mitad de la noche, el temor a los duros veredictos, fruto de juicios simulados, omnipresentes e ineludibles. Su impacto y posterior pensamiento para aquellos que sobrevivieron al Holocausto cobraron vida vívidamente en sus conmovedoras memorias, documentales y entrevistas. En este entorno diseñado para sembrar el caos, la comunidad judía de Alemania luchó por sobrevivir. Las leyes draconianas que llegaron implacablemente, una tras otra, a lo largo de los años transcurridos desde 1933, trastocaron sus vidas y los dejaron luchando por la existencia. Vivían con el miedo constante y la persistente sensación de que tenían tiempo prestado. Las atrocidades cometidas bajo las leyes de Nuremberg no se limitaron solo al ostracismo económico o social. La mano fría e insensible de la brutalidad nazi también se extendió a la educación. Antes de 1933, la mayoría de los judíos habían participado en algún tipo de educación superior. Sin embargo, con las leyes de Nuremberg en vigor, se enfrentaron a mayores restricciones. Profesores y conferenciantes fueron acosados y despedidos de sus cargos, las universidades prohibieron a los estudiantes judíos realizar exámenes o prohibieron a los miembros judíos ingresar a la biblioteca, al comedor o a los partidos de fútbol, para abrir aún más una brecha entre los judíos y aquellos a quienes una vez llamaron camaradas. Esta represión deliberada y sistemática del crecimiento académico y del conocimiento fue otra forma en que el régimen nazi intentó borrar la identidad de la población judía. Con sus caminos educativos bloqueados, la juventud judía de Alemania se encontró enfrentándose a un mundo que los consideraba forasteros. Varios relatos y diarios de aquellos tiempos más oscuros hablan de jóvenes que se encontraban en la cuerda floja metafórica de la identidad, equilibrando precariamente entre sus identidades sociales, religiosas y personales.
A menudo luchaban por encontrar un lugar designado para ellos en una sociedad que negaba su existencia. Las leyes de Nuremberg también provocaron el rápido desmoronamiento de la estructura familiar en los hogares judíos. La separación forzada, el miedo y la constante amenaza de violencia, sumados a la tensión financiera resultante de la pérdida de empleo o de negocios, provocaron un estrés sin precedentes y una ruptura de la comunicación dentro de las familias. Casi de la noche a la mañana, el mundo cómodo y aceptado que conocían fue destrozado y reemplazado por la sospecha, la discriminación y el miedo. La familia se convirtió en lo único estable en sus vidas, un apoyo fundamental al que se aferraron en la tormenta del cambio y la incertidumbre. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces la unidad familiar resultó ser la más afectada por las leyes, el ambiente de apoyo emocional fue reemplazado por el reconocimiento del dolor y sufrimiento que enfrentaba cada miembro de la familia, y la necesidad de protegerse por encima de todo. En medio del terror y el sufrimiento, brillaron focos de resistencia y resiliencia. La gente común, ya fueran amigos, vecinos, colegas o incluso extraños no judíos, exhibía regularmente actos extraordinarios de humanidad y coraje, brindando ayuda a los judíos y defendiéndolos con gran riesgo personal. Estos héroes anónimos de compasión y valentía se convirtieron en testimonios vivos de esperanza, y un marcado contraste con las narrativas impulsadas por el odio de su tiempo. En tiempos caracterizados por la división y el odio, fueron estos momentos de unidad y compasión los que arrojaron una luz tan brillante sobre la bondad esencial de la humanidad, actuando como garantía de tiempos mejores por venir. Un aspecto esencial de la lucha judía bajo las leyes de Nuremberg se refería a su fe. La comunidad judía respondió a estos desafíos abrazando su fe más profundamente, y descubriendo en sus prácticas el apoyo emocional y espiritual tan necesario para soportar los tiempos difíciles. Oraban en secreto, sus lugares de culto eran obligados a permanecer bajo tierra y su miedo los seguía constantemente. Los relatos de los testigos proporcionan una visión profunda de la resiliencia y la determinación de varias personas que se aferraron a su fe y encontraron fuerza en ella, manteniéndolas a menudo con vida en los momentos más oscuros. Desde la discriminación legalizada hasta el saqueo económico y el aislamiento social, cada hilo se entretejió para tejer una red que asfixió a la población judía. Su individualidad, sus libertades y sus derechos humanos fueron sistemáticamente destrozados y abusados, cambiaron vidas y destinos, dando forma a una narrativa que era una potente mezcla de miedo, supervivencia y resiliencia. Mientras luchamos por dar sentido a los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, las leyes de Nuremberg son un testimonio mudo de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Nos recuerdan la naturaleza indomable del espíritu humano y, lo más importante, nos impulsan a hacer todo lo posible para garantizar que capítulos tan horribles permanezcan confinados a la historia, un recuerdo amargo que sirve como lección en el presente para dar forma a un futuro más justo, igualitario e inclusivo. La historia de las leyes de Nuremberg, y lo que le hicieron a la comunidad judía no es solo un sombrío paseo por el pasado. Es un capítulo importante de nuestra historia compartida que nos obliga a continuar la lucha contra el odio y la discriminación que tan brutalmente acabaron con millones de vidas. Recordar y comprender las leyes de Nuremberg no se trata solo de la historia de una era pasada. Se trata de comprender su relevancia y las profundas lecciones que contienen en nuestro mundo actual, donde la discriminación y la violencia todavía afligen a las sociedades de todo el mundo. La atrocidad de las leyes de Nuremberg ofrece una cruda visualización de los pasos formativos de un genocidio organizado. Reflexionar sobre sus impactos e implicaciones es un acto de honrar a los millones de personas que sufrieron y perecieron bajo la persecución nazi. A medida que el mundo se aleja de la época de las leyes de Nuremberg y el Holocausto, es más vital que nunca garantizar que esta historia se recuerde, se comprenda y se apliquen sus lecciones. Tenemos la obligación colectiva de garantizar que la historia nunca se repita. Y esa, queridos espectadores, es la desgarradora historia de Nuremberg y los judíos, una narrativa duradera llena de dolor, sufrimiento, miedo, coraje, resiliencia y, sobre todo, un recordatorio de la terrible fuerza del odio y el poder transformador del amor, la compasión y la unidad. Con el recuerdo de las leyes de Nuremberg fresco en nuestras mentes, esforcémonos por retener las lecciones aprendidas por el pasado, y percibir lo que a menudo no se ve. Y con el espíritu de preservar la memoria de los que sufrieron, aprender, empatizar y, sobre todo, actuar. Las leyes de Nuremberg pueden haber quedado enterradas en la historia, pero siguen teniendo una presencia fantasmal, acechando en los rincones de nuestra conciencia, recordándonos el pasado e instándonos a forjar un futuro mejor. Nuestro viaje de hoy no ha sido fácil. Ha sido una exploración del sufrimiento y la supervivencia humanos, del odio y el amor, de la separación y la unidad. Hagamos que este viaje valga la pena, y dediquémonos a construir un mundo donde los ecos del odio sean silenciados, y los vientos del amor y la comprensión emitan su influencia de gran alcance. Nuremberg, hogar de leyes de odio y destrucción, sirve hoy como emblema de esperanza y resiliencia, un testimonio del poder transformador de la comunidad, y un duro recordatorio para estar alerta ante los peligros de la discriminación y el odio. Para concluir, recordemos que cada gramo de esfuerzo que ponemos en la comprensión, en la empatía, en enfrentarnos a la injusticia y promover la armonía, nos acerca un paso más hacia ese mundo que sigue siendo, en su mayor parte, una tierra imaginada.
Un mundo sin odio, sin discriminación, un mundo compasivo e inclusivo, el mundo con el que todos soñamos. El mundo que podemos construir.